Muy buenos días para todos. ¿Cómo han estado? Bueno, por allá hay uno que sí llegó despierto. Yo les voy a pedir un favor y espero no generar molestia. Yo quiero invitarle a que se acerque más hacia aquí, hacia adelante. Somos pocos, estemos más junticos. Es más por capricho mío. A veces me dicen que soy caprichoso y les ruego me perdonen. Les invito a que se pasen para aquí hacia adelante, sienta ¿cómo es el calorcito del que está a su lado? Bueno, el pastor Martín colocó una vara muy alta. Necesito entender y saber y que reconozcan que soy un instrumento más en las manos de Dios y estoy puesto, como lo decía ahorita el pastor Martín, para su servicio. De pronto Dios me ha regalado algunas habilidades que puedo ponerlas en favor del cuerpo de Cristo, de la iglesia a nivel de la ciudad, así como usted puede también hacerlo. Tiene esas habilidades que puede presentar también a disposición de nosotros también, que con mucho gusto estaremos molestándolo, inquietándolo y pidiéndole ayuda. Listo. Ahí donde está, yo le invito a que cierren por un momento sus ojos, no por algo místico, sino más por un asunto de que no se desconcentre, que no pierda la atención. Padre, en esta hora de la mañana queremos darte gracias por permitirnos estar en este lugar nuevamente, reunidos como iglesia, juntos para ser edificados. Gracias te damos porque sabemos que tienes hoy algo preciso que entregar a nuestro ser. Gracias te damos porque sabemos que tienes algo preciso para entregarle a mi vida a través del que está a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, adelante y atrás. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos enseña y es el que nos lleva a hacer todo lo que corresponde como lo que somos, como hijos tuyos. Que tus palabras sean las que retumben en nuestro corazón en esta mañana. Todo aquello que venga del hombre, haz que nuestra conciencia, que nuestro corazón lo haga a un lado y que podamos percibir en nuestro espíritu lo que tú quieres entregarnos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Yo quiero, o me parece conveniente, que iniciemos con el tema de la semana pasada, haciendo como una recordación acerca del tema. Y recordemos que nos enseñaron acerca de los ladrones del gozo, y entre ellos encontramos el enojo, el miedo y la ansiedad. ¿Sí? ¿Los recordamos? Quiero como compartírselos para que no se nos haga muy dispendiosa la temática del día de hoy. Hace 15 días tuve la oportunidad también de estar aquí al frente y de estar compartiéndoles acerca de lo que era el gozo, o lo que es el gozo el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Lo recordamos? Hablamos de que si no conocemos a Cristo, ese gozo no se puede desarrollar en nosotros. Cristo en nosotros tiene que ser evidencia del carácter, de la naturaleza de Él. ¿Sí? Es evidencia como tal. Para iniciar, quiero contarles que el gozo de la salvación es otro tipo de gozo, digámoslo así entre comillas, a la que hace referencia la Biblia. Y esto está en el libro de los Salmos, que le voy a invitar a que tome su Biblia, vaya al libro de Salmos, al capítulo 51, por favor. Más exactamente al versículo 12. Este versículo
es muy explícito al hablar del gozo de la salvación. De hecho, dentro de todo el compendio de las Escrituras, es el único versículo que une las dos partes, el gozo de la salvación, o sea, habla del gozo de la salvación específicamente. Dice así, lo voy a leer en favor de ustedes, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A mí me gusta contar historias, me gusta contarlas sobre todo cuando son bíblicas. Quiero contextualizar el Salmo. El Salmo es el resultado de una vivencia de David. Más exactamente cuando David se acuesta o toma para sí la mujer de Urías el Eteo. Resulta que en medio de toda esta situación en que David debía de estar en tiempos de guerra, debía estar junto con sus tropas en guerra, se quedó en el palacio. De lejos observó a una mujer, a Betsabé. Esta mujer le pareció muy hermosa, la mandó a llamar, estuvo con ella, siendo esta mujer casada con uno de sus soldados. A los días llega la muchacha y le manda a decir a David que estaba en embarazo de él. David manda a llamar a Urías para que se acueste con la esposa, para que tenga una noche de intimidad con su esposa. Sin embargo, Urías no quiere o no quiso estar porque pensaba en que él no podría estar disfrutando de las mieles del amor sabiendo que el pueblo estaba en guerra, reconociendo eso. Pasó todo esto, David lo envió al frente de batalla para que pudiera morir y poder tomar a la esposa de Urías como esposa propia. Resulta que la mujer está encinta, tiene al bebé, o está el bebé por nacer, y viene Natán, uno de los profetas de la época de David, y le dice a David: David, hay un hombre que teniendo muchas riquezas, muchas ovejas, tenía un vecino que tenía una sola oveja, entonces se tomó la oveja del vecino para sí, para hacer un banquete, en vez de haber tomado de las suyas. Se levantó indignado David y dijo que este hombre la pague con 4 tantos. Los 4 tantos que hablaba David es por ley. O sea, el que roba tiene que devolver 4 veces lo que robó. David conocía la ley. Entonces el hombre, Natán, el profeta, le dijo a David: ese hombre eres tú. Resulta que ya la mujer Betsabé estaba entrando en sesiones de parto, ¿sí? Y nació el niño, pero el niño nació enfermo y posiblemente iba a morir. David cuenta la historia que David se postró en tierra, se arrojó ceniza sobre su cabeza, se vistió de cilicio, que era una tela brusca, tosca, que generaba picazón en el cuerpo, y estuvo allí por 7 días, ¿sí? Doliéndose y pidiéndole a Dios que por favor guardara la vida de su hijo. Resulta que el niño muere, le dicen a David: el niño ha muerto. Entonces David se levanta de donde está y se pone a sus quehaceres. Le reclaman que porque en vez de estar de luto, porque estaba levantándose y en sus quehaceres normales. La respuesta de él fue que cuando el niño estaba vivo había la oportunidad de que Dios lo escuchara. El niño ya se había ido con Dios, entonces ya no había nada que hacer. Para cortarle la historia, Dios recompensa por todo este proceso y por la humillación de David. Dios da otro hijo a Salomón en consuelo a Betsabé, y el hijo lo pusieron Salomón, que es el que conocemos como el rey Salomón. Dios le puso nombre a Salomón. De hecho, de entrada, Dios le dio identidad a Salomón.
El nombre de Salomón se lo puso David y su esposa, pero el nombre que Dios le puso a este pequeño fue Jedidías, algo así, que significa Jehová ama. ¿Sí? Como haciendo el contexto. Este salmo lo escribe David en medio de ese dolor, en medio del dolor ocasionado por una equivocación frente a Dios. Se sentía tan constreñido David, se sentía tan abrumado en su ser, no solo por lo que había hecho, sino por sobre todo porque había ofendido a quien amaba, que era Dios. Que hubo un momento en que él se sintió lejos de Dios. Y en este capítulo, él dice, devuélveme. Cuando él dice, dice, vuélveme. Cuando él dice, vuélveme, es que él sabía que él se había alejado de ahí. Que nada lo había sacado de eso que él sentía como, o que él percibía como la misma presencia de Dios. Él se había alejado a raíz del pecado que había cometido. Si usted se fija en la transcripción que le entregaron, dice, le puse título a la predicación de hoy, que es el gozo y su antítesis, la amargura, que es como el antónimo del gozo. Dice, siempre hemos tenido claridad en referencia a que Satanás, el diablo, ha sido un imitador que ha buscado sustituir con mentira lo que somos con Jesucristo en Dios. El día de hoy haremos referencia al antagonista del gozo y al cómo impedir su accionar en la iglesia y por ende en el cuerpo de Cristo. Además, hablaremos de cómo debe ser nuestro espíritu y actitud constante en referencia al gozo. Recordemos que hace 15 días hablamos acerca del gozo, partiendo de que es evidencia de cuánto conocemos a Cristo y de cómo es ese continuo y constante conocerle. Si lo recordamos, los que estuvimos, lo recordamos. Hablamos de que el gozo solamente se puede evidenciar si yo conozco a Cristo. Y si yo no conozco a Cristo, no puedo evidenciar el gozo. Si bien el gozo hace parte de ese carácter desarrollado de Cristo en mí, la amargura como antítesis hace parte de eso que el enemigo o el diablo o Satanás, el adversario, ha querido desarrollar en nuestra vida. Pero hay algo particular, que si bien la amargura se genera en el corazón del individuo, la amargura no daña simplemente al individuo. La amargura daña a la comunidad donde está incluida el individuo. ¿Sí me están escuchando? El gozo afecta. El gozo de Dios en mí, del Señor en mí, afecta a la comunidad donde yo estoy incluido. En este caso es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Habíamos hablado de eso. Como antítesis o como antónimo, el enemigo usa la amargura para generar rompimiento. ¿Sí? El gozo es evidencia de la naturaleza de Dios en mí a través de Cristo. La amargura es evidencia
de la naturaleza pecaminosa en mí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cómo se desarrolla en nosotros el gozo? Yo le voy a invitar a que vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Aquí estoy haciendo un breve recorderismo más para llegar al punto donde deseo llegar. Capítulo 1, versículos 12 al 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está diciendo, aquí está escrito, está diciendo que nosotros, cuando somos hechos hijos de Dios, somos engendrados en Él. Cuando somos engendrados en Él, recibimos literalmente su naturaleza. Recibimos literalmente su naturaleza y somos vivificados. Vamos a leer 1 Corintios 5:22. Perdone, segunda. Se equivocó el que escribió esto. Tampoco es esa, me equivoqué. Bueno, se los quedo debiendo. Que Dios trabaja, que somos vivificados en Cristo, que Cristo, el primer Adán, es alma viviente, más el postrer Adán es espíritu vivificante. ¿Por qué hago referencia a esto? A que somos vivificados en Cristo. Porque Dios no trabaja con muertos. Dios trabaja en vivos. Dios actúa en lo que Él ha vivificado. No actúa en la gente o en las personas que no han sido vivificadas. 1 Corintios 5:22. Si era entonces, pero entonces yo no lo encontré bien. A 15:22. Sí, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. Cuando se refiere a eso es por cuando Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Por la desobediencia, entonces la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, espiritualmente el hombre sin Dios está muerto. Para que Dios pueda funcionar en la vida de nosotros, tenemos que haber sido vivificados. Tiene que haber vida. Por ningún lado tiene que haber muerte. Pongo esto sobre la mesa para que lo tenga presente, ¿cierto? Escudriñando el segundo punto. ¿Cómo desarrollamos el gozo en nosotros? Escudriñando las Escrituras. ¿Por qué escudriñando las Escrituras? Porque estas son las que dan testimonio de Jesús. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí esa palabra escudriñar significa indagar meticulosamente en algo, lo cual a veces requiere revisar cosas que otros ignoran o tiran a la basura. Además, viene de una raíz que significa cortar, con la intención de examinar, ¿sí? Con la intención de hurgar. O sea,
Si yo no conozco y no entiendo lo que está escrito aquí, yo no puedo crecer en gozo. Si yo no conozco, no reconozco lo que Jesús ha dicho quién es Él, yo no puedo sentirme identificado en Él. Si yo no voy y estudio y reviso lo que Dios está entregándome constantemente a través de un hermano o en intimidad con Dios, pues voy a estar fuera de lugar. Porque si lo que yo quiero es que Cristo, lo que yo estoy buscando como hijo de Dios, como parte de su cuerpo, crecer, desarrollar carácter, si yo no tengo conciencia de que yo debo estar constantemente fijándome como en un espejo con la escritura, con lo que está aquí escrito, no voy a poderlo lograr. ¿Sí? Tengo que escudriñar las escrituras. No significa, yo les decía hace 15 días, que no es simplemente el tema de venir aquí a sentarse a escuchar a alguien hablar o exponer un tema bíblico, por decirlo así. Demanda de mí indagar acerca de lo que la persona que está puesta al frente de mí esté diciendo la verdad. ¿Y cómo yo indago? Revisando lo que está escrito acá. Lo que está escrito acá. En la antigüedad, en el libro de los Hechos, hace referencia, en la iglesia primitiva, hace referencia a un pueblo que se llamaba Berea, donde esas personas que escuchaban hablar a un hombre como Pablo, un hombre de una revelación y un hombre docto en las escrituras, quien asimismo se denominó un fariseo de fariseos, o sea, el hombre enseñaba a los grandes maestros de la ley. Tenía esa capacidad, esa habilidad. Esta gente de Berea se iba a corroborar si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. El que se para aquí al frente, el que usted escucha por la televisión o escucha por la radio o escucha vía streaming, tiene que ser confrontado con lo que está escrito. Eso es lo que a nosotros nos va a dar asiento y pie para desarrollar nuestra identidad. Eso lo hablábamos la semana antepasada. El tercer punto es la revelación y el conocimiento de Jesucristo. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 17. Se los voy a leer rápidamente. Dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí el término revelación está expresando manifestación. Es la habilidad de manifestar, de presentar, de mostrar a quien yo he conocido. Jesús le dijo a Pedro que sobre la revelación que el Padre le había entregado, Él edificaría su iglesia. O sea, a través de la manifestación de Cristo a través de Pedro. No sobre Pedro es quien se edifica la iglesia. Se edifica a través de la revelación que el Padre le ha entregado a Pedro. Pasa lo mismo con nosotros. Pasa lo mismo con nosotros. Si Dios, si Cristo, si el Padre no revela a su Hijo en nosotros, entonces no podemos manifestar, no podemos llegar a la revelación del Hijo de Dios. La revelación no es simplemente un conocimiento adquirido, es la manifestación
de una persona. ¿De quién? De Cristo a través de nosotros. No es a través del individuo simplemente. Sí, Cristo desarrolla carácter en nosotros. A través de las Escrituras se puede desarrollar ese carácter. Pero la manifestación de Cristo, la manifestación de quién es Cristo como persona, se va a hacer en su plenitud a través de la iglesia. Y la iglesia no es el individuo, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no es el individuo. Somos todos reunidos. Y de hecho nosotros hacemos parte de esa iglesia a nivel de ciudad. Si nosotros no complementamos lo que tenemos y lo que somos en Cristo a las demás congregaciones que existen dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra ciudad, dentro de la ciudad de Kalamazoo, no podemos extendernos. ¿A qué nos invita esto? A que no estemos enclaustrados en las cuatro paredes. A que no estemos enclaustrados esperando que alguien venga y nos dé una voz que nos diga: no, tú puedes crecer, tú puedes levantarte, los problemas son solucionables en Cristo. No, nosotros somos esa voz que el mundo está necesitando escuchar. Pero si Dios no ha sido revelado a nuestra vida a través de esta, no se puede dar. El gozo es evidencia del carácter de Cristo en nosotros. El gozo es evidencia del carácter de Cristo en nosotros. El gozo es la manifestación de la gracia en nosotros, los hijos de Dios. Es evidencia a través de su iglesia hacia las comunidades y hacia la ciudad. Dicho esto, los invito a que nuevamente ponga sus ojos sobre el Salmos 51:12. Ponga sus ojos ahí sobre el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación, decía David. Vuélveme el gozo de la salvación, decía David. Aquí David, vuelvo a repetir, cuando dice vuélveme, él mismo se había excluido de ese gozo. A él Dios no lo sacó, él mismo se excluyó. ¿Por qué? Por el pecado cometido. Por lo que hizo, por lo incorrecto que hizo. David se alejó. Cuando se pierde el gozo de la salvación, corremos el riesgo de caer de la gracia. Lo que daña el gozo como base es el pecado y la culpa de pecado. Si yo entiendo que el pecado quedó en la cruz, el pecado no puede generarme culpa. La culpa es una infección que daña la gracia en mí, ya que es el caldo de cultivo de la amargura. Desarrollemos esto. ¿Cómo se desarrolla la amargura en la persona? El pecado. Anótelo. En Romanos 6:22, y lo revisa en su casa, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Recuerda que yo le decía, le hacía referencia al 1 Corintios 15:22. ¿Lo recuerda? Que en Cristo somos vivificados. Si la paga del pecado es la muerte, eso quiere decir que Dios no funciona con aquellos que su costumbre es practicar el pecado. Ahora, el significado literal de pecado es errar al blanco. Literal. Usted va a la Biblia y usted va a buscar qué es etimológicamente el pecado. Es errar al blanco. Yo creo que eso ya lo sabía usted, ¿cierto? ¿Saben por qué es errar al blanco?
La Biblia hace semejanza, hace alusión a 700 hombres de la tribu de Benjamín. Eso está en el libro de Jueces, no recuerdo la cita, me perdonan. Hacía alusión a estos 700 hombres de la tribu de Benjamín. Tomaban una onda. ¿Saben cuáles son las ondas a las que hace referencia la Biblia? Que eran unas cuerdas que se estiraban y que en uno de los extremos tenía como un cuero donde se depositaba una piedra, se boleaba, se soltaba una de las puntas y salía volando la piedra. Sí, más o menos. Ok, dice que estos hombres eran, aparte de que eran muy diestros con lo que hacía, eran zurdos. Y que aparte de que eran zurdos, al tomar la piedra, algunos teóricos dicen que más o menos a 200 metros, cogían un cabello y lanzaban la piedra y le daban al cabello, 100 metros, perdón, al cabello. Algunos teóricos dicen eso. Correcto. Y no erraban. Ustedes se imaginan la precisión, no solamente la precisión de ellos en la mano, sino el ojo para mirar dónde está su objetivo. Cuando hace esto, cuando se hace alusión a que el pecado es errar al blanco, hace alusión a que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a siempre actuar en la voluntad de Dios. Que siempre que nosotros pecamos, erramos en contra de la voluntad de Dios. Pero para eso se tiene que tener una visión clara de cuál es esa voluntad de Dios. Porque nosotros pecamos o cometemos pecado porque no tenemos claro qué es lo que Dios dice, porque no tenemos claro qué es Cristo en mi vida. ¿Por qué el mentiroso miente? Pregunto yo. ¿Por qué el mentiroso miente? Por no quedar mal. Cuando uno no quiere quedar mal, eso se llama orgullo. Y el orgullo va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, como hijos de Dios debemos tener claridad que ya no somos pecadores, ya que quien nos gobierna es la naturaleza del hombre. Tenemos que tener claridad de que ya no somos pecadores. Hoy es muy común escuchar a gente que hace parte de la iglesia decir: soy pecador. Es que nosotros somos pecadores. No, es pecador quien practica el pecado. Ahora, si usted es practicante del pecado, examínese a sí mismo. Usted es hijo de Dios y a usted, a quien debe gobernarlo, es la naturaleza de Cristo. Porque recuerde lo que dice en Juan capítulo 1 versículo 13. Nosotros somos engendrados en Cristo, en Cristo Jesús, y somos hechos hijos de Dios. O sea que la esencia que nos impera en nosotros es la esencia de Dios, es su naturaleza en nosotros. O sea que tenemos que tener la claridad de identificar la voluntad de Dios. Lo anterior, óigame bien, lo que acabo de decir, que aunque nosotros no seamos pecadores, esto no me exime de no cometer pecado. Claro, fallamos, tenemos nuestras debilidades. Pero esto no hace que el pecado sea una práctica en mí. Podríamos decir como Pablo, que aunque queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo, ya que no podemos librarnos de ese cuerpo de muerte o de pecado, como dicen algunas versiones. ¿Sí? Uno de los puntos que desarrolla amargura en nosotros como hijos de Dios es la práctica del pecado. Ahora, tengamos claro una cosa:
que cuando pecamos, dice en Primera de Juan capítulo 1, versículos 1, 9 y 10, dice que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Además de eso, Juan le suma en el capítulo 2, en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. ¿Sí? Tenemos que tener claridad en referencia a esto. Ahora, otro punto que desarrolla la amargura es la responsabilidad por una acción cometida en contra de unas líneas morales. Esto es la culpa. Es la responsabilidad que siente el hombre cuando ha cometido un error y se ha salido de unas líneas que se han trazado como morales o éticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecado, cuando no es resuelto de la forma correcta, va a generar en mí culpa. Y esa culpa constantemente me va a estar acusando. Las equivocaciones, normalmente, si yo no las traigo delante de Dios, ¿en qué resuelven esos? En equivocaciones mucho mayores, que fue lo que pasó con David. Primero se acostó con la mujer del que no debía acostarse, que no era propia. Luego se enteró de que aparte de que se acostó con ella, engendró un hijo, y aparte de eso mandó matar al hijo. Luego tomó la esposa de Urías para sí mismo. Cuando el hombre comete pecado y no tiene claridad de quién es Cristo, es en Cristo, desarrolla un sentimiento o emoción que puede denominarse remordimiento. Esto es culpa. A lo que llamaremos, como dice en 2 de Corintios 7:10, tristeza, que es para muerte. Dice en 2 de Corintios 7:10, dice que la tristeza de Dios es para vida, ¿cierto? Pero que la tristeza del mundo es para muerte. Cuando se habla de tristeza del mundo, se habla de remordimiento. Cuando se habla de remordimiento, se habla de culpa. Y cuando se habla de culpa, se habla de una acción repetitiva equívoca. No lo llamemos pecado, llamémoslo una reacción equívoca por parte de nosotros. ¿Sí? Estas dos situaciones juntas van a generar en nosotros la amargura. Le voy a invitar a que vaya a Hebreo capítulo 12, versículo 15. Dice lo siguiente: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella seáis contaminados. La amargura aquí literalmente significa veneno. La amargura ahí en ese pasaje específico literalmente significa veneno. Y les quiero hacer una pregunta. El veneno de la serpiente, ¿a quién afecta? ¿A quién afecta el veneno de la serpiente? ¿A quién? Al que muerde. ¿Por qué la serpiente muerde? Tiene dos condiciones. Muerde para alimentarse y muerde cuando se siente atacada. ¿Cierto? La serpiente tiene una particularidad, que su entorno lo convierte en una zona peligrosa. La serpiente
convierte su entorno en una zona peligrosa y ataca cuando se siente agredida o se siente asediada y cuando tiene hambre, cuando quiere alimentarse. Les decía hace un momento que el gozo es algo que necesariamente tiene que afectarnos como iglesia. Necesariamente tiene que afectarnos como cuerpo. Necesariamente el gozo del Señor en nosotros tiene que afectar la ciudad. Necesariamente. Cuando decimos que la amargura es la antítesis del gozo, podríamos decir que la amargura evidenciada en una persona, la intención de esta va a ser no solamente dañarme a mí, yo ya estoy dañado, dañar la comunidad donde yo estoy. La amargura se desarrolla partiendo desde el pecado. Cuando yo dejo incubar culpa en mi ser, yo mismo me alejo, que fue lo que dijo David: vuélveme el gozo de tu salvación. El que se siente culpable al relacionarse con los demás siente que lo están mirando raro. Cualquier cosa que digan va a sentir o va a pensar que lo están atacando a él. No sé cuántas veces al pastor se le habrán arrimado a decirle que porque habló lo que habló, si se sintieron atacados las personas. No sé cuántas veces le ha pasado, en que en algunas oportunidades, cuando Dios nos para aquí al frente y predicamos, sin saber la condición de las personas, llegan preguntando: ¿usted cómo se enteró de mi situación? ¿Por qué me está culpando? ¿Por qué me está atacando? Se sienten atacados. Cuando están en grupos, el que se siente culpable está muy atento a que no vayan a darse cuenta o que no vayan a pensar de que él realmente está haciendo algo de forma equivocada. Eso rompe el gozo en la persona y desarrolla en el tiempo amargura. ¿Qué hace alusión a esa amargura? Hace alusión a que el Espíritu Santo en el cual estoy, el cual está en mí, se constriñe. Lo amarramos de manos, o como dice la Biblia, lo contristamos. Cuando el Espíritu Santo está contristado, no tiene forma de actuar a través de mí. ¿Qué es la particularidad de la amargura? Y esa culpa me alimenta y alimenta y alimenta y alimenta cada día más, cada día que pasa. Por lo que escucho, por lo que veo, por lo que me relaciono con los demás, lo que percibo de toda la gente, alimenta. Se convierte en una persona que lo único que al expresarse va a decir, va a expresar cosas que dañan. Lo único que va a expresar la persona va a ser veneno. ¿Por qué expresará veneno? Porque ha dañado tanto su corazón que él no tiene cómo contener todo eso y tiene que sacarlo. Y los primeros que van a ser perjudicados es su entorno más cercano, su familia. Y si es hijo de Dios, si se congrega en un lugar como este, va a terminar dañando el cuerpo. Porque lo que alimenta la amargura, óigame bien, lo que alimenta la amargura no es simplemente el que haya pecado, sino que él cree que los demás hacen mal contra él, piensan mal de él, piensan de forma injusta en contra de él.
Eso es lo que va, por eso les decía que el pecado y la culpa era el caldo de cultivo para la amargura. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me examine. Aquí David le estaba diciendo: me equivoqué, la embarré, cometí muchos errores. Quiero regresar a ti. Quiero regresar a lo que tú eres, a quien tú eres. Esa palabra salvación ahí, David estaba, si vamos a traducirla, es más o menos bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Es estar sano en mi mente, en mi personalidad, en mis emociones y en mi espíritu. David le estaba diciendo: quiero estar sano completamente, vuélveme a ti. Y aparte que le decía vuélveme a ti, le dijo: y un espíritu noble me examine. Cuando él estaba diciendo que un espíritu noble me examine, que mi actitud constantemente sea de aprender, de recibir lo que tú quieres entregarme. Esa palabra espíritu es, en el hebreo es ruach. Ruach para el judío es la misma esencia de Dios funcionando a través de él. Para el hebreo, eso mismo le estaba diciendo David a Dios: un espíritu noble me sustente. Yo quiero tener un corazón enseñable para ti. El antídoto para la amargura es poderme permitir que el Espíritu de Dios me examine y tener un corazón enseñable, saber escucharlo. ¿Cómo me soy examinado? A través de lo que yo escudriño. Porque lo que yo escudriño se convierte en un espejo que me permite ver las falencias que tengo, las debilidades que tengo. Es bueno tener un conocimiento de mí mismo, sí es bueno, pero lo que me catapulta es conocer lo que Dios dice de mí, lo que Dios piensa de mí, lo que Él necesita que yo haga, lo que Él necesita que yo desarrolle. ¿Y sabe cuándo presento eso? Cuando permito que a través de mí la iglesia crezca. Eso es el gozo del Señor. Recordamos que hace 15 días hablábamos que los israelitas le dijeron los que estaban ministrando, el sacerdote Esdras, que estaba ministrando en referencia al pueblo, les dijo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Recuerdan? Pero basado ¿en qué? En que conocían lo que estaba escrito, en que conocían lo que Dios dijo de ellos, lo que Dios quería hacer en ellos, cómo lo quería hacer. Basados en eso, ellos podían decir: es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vuelvo y repito, no es mi fortaleza, no es la fortaleza de Franci, no es la fortaleza simplemente del pastor Martín, no es la fortaleza del pastor Cristian, no es la fortaleza de don Marcelino, no es la fortaleza de ellos, simplemente es nuestra fortaleza. Pero yo no puedo saber en qué tengo que incurrir yo en referencia a lo que la iglesia local, en este caso, necesita, si yo no conozco qué es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Si yo no he identificado, no he permitido que Dios identifique qué habilidades tengo para aplicar al interior de la iglesia. Somos elementos útiles en las manos del Señor que desarrollan el gozo, desarrollan el carácter de Cristo para la iglesia. La plenitud
la plenitud del varón perfecto, óigame bien, no se adquiere individualmente. La plenitud del varón perfecto se adquiere desarrollada a través de lo que somos como cuerpo. ¿Quién es el varón perfecto? ¿Quién? Ok, ¿quiénes somos el cuerpo de Jesucristo? Nosotros expresamos la palabra encarnada del Padre. Representamos a Cristo. Pero si no hay un conocimiento de Él, no podemos hacerlo. La revelación no son las cosas nuevas que separa el predicador aquí de turno entregarnos. No. La revelación es lo que Cristo ha hecho en mí y se manifiesta en favor de cada uno de ustedes. Algo particular, ahorita cuando el pastor Martín estaba haciendo la presentación, yo me puse nervioso. Porque yo pensaba, Señor, lo único que quiero hacer es honrarte. Y si honrarte significa servirlos a todos, aquí y afuera y a donde Dios nos lleve, yo lo voy a hacer. Es el único deseo de mi corazón. Para mí es un honor, es una honra, primero de Dios y segundo de ustedes que estén ahí sentados escuchándome. Porque eso me da a entender de que yo soy un instrumento útil y que manifiesta a Cristo en medio de la iglesia local y por ende la posiciona de forma de la ciudad, a nivel de la ciudad, o en referencia o en relación a la ciudad. Yo vuelvo al mismo tema. Si yo no conozco a Cristo, si yo no conozco lo que Él dice, lo que Él quiere que yo haga, número uno, yo voy a seguir haciendo lo que yo creo que debo de hacer. Y normalmente eso es errar al blanco. Y cuando me doy cuenta de que me he equivocado, todo eso me va a porrear y va a generar en mí un desasosiego, donde voy a pensar que siempre van a estar desdiciendo de mí. Y esto terminará manifestándose en donde yo esté, dañando a las personas que me rodean. Ahora, en nuestras casas, yo le voy a pedir que usted en su casa, cuando tenga la oportunidad, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, no, le voy a sugerir que le permita al Espíritu Santo que nos examine resolviendo las siguientes preguntas. ¿Es el gozo de Dios un estilo de vida en mí? Y segundo, ¿tengo un corazón enseñable? ¿O todas me las sé y estoy prevenido con el que está a mi lado cuando me dice algo? Tómele ahí en la hojita, eso está ahí en la hojita, hágale un asterisco, subráyelo, enciérrelo en un círculo. Y usted en su casa se va a examinar, va a permitir que el Espíritu Santo, a solas con Él, lo examine a usted. Espero que cuando se pare, se levante de ese momento, de ese lugar, usted, su cara resplandezca. Así como la del hermano Marcelino, de gozo. ¿Por qué? Porque lo que usted hace en intimidad se va a reflejar aquí en medio del cuerpo de Cristo. No aquí solamente, sino cuando me refiero aquí es cuando estamos reunidos. No en medio simplemente de este lugar, sino donde estemos y nos vamos a apoyar el uno al otro para desarrollar y aplicar el trabajo que Dios nos puso a hacer, que Dios nos puso a desarrollar. Hoy en nosotros, Cristo es el gozo de salvación.
Hoy en nosotros Cristo es el gozo de salvación. Hoy en nosotros Cristo es el gozo de salvación. Hoy en mí Cristo es el gozo de salvación. Padre, yo te doy gracias en esta hora de la mañana por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, por lo que tú estás formando, por lo que tú estás desarrollando. Que en nuestro corazón, que en nuestro ser tenga una actitud enseñable constantemente a lo que tú quieres entregar. No solamente por la persona que de pronto nos esté entregando una información valiosa, sino que sea fundamentalmente por lo que yo te conozco en la intimidad. En la intimidad es donde recibimos lo que necesita mi hermano para levantarse. Es donde mi hermano necesita ese gozo que fluye a través de mí para que sea fortalecido. Invítanos, Espíritu Santo, convócanos, llévanos a estar íntimamente con el Padre. Dice la Escritura que tú eres quien coloca el querer como el hacer en nosotros, de desarrollar todo lo que está escrito. Y está escrito que la intimidad de Jehová es con los que le temen y a ellos les hace conocer su pacto. Nosotros necesitamos actuar como actuó Pedro en su momento, manifestar a Cristo en medio del lugar donde estaba. Necesitamos hacerlo. Necesitamos que donde nosotros vayamos, iglesia, tu iglesia, la iglesia de Cristo, de tu Hijo, sea edificada, sea construida, sea levantada, sea cimentada, sea establecida, donde nosotros vayamos. Hay una base fundamental de trabajo de la casa Yo Soy como iglesia misionera, y es ir a las naciones a ser discípulos. Ir a las naciones a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, donde tenemos que enseñarles todas las cosas que nos has mandado hacer. Pero si no hay un conocimiento de Cristo en nosotros, no podemos enseñarles nada. Espíritu Santo, sé tú la motivación. Espíritu Santo, sé tú el motor para que esto se dé. Para que salgamos de la esfera en la cual nos hemos incluido, de las burbujas en las que nos hemos incluido, de la religión, y que cumplamos y que apliquemos eso a lo que hemos sido llamados a hacer. Es a crecer como cuerpo, es a crecer como iglesia, y el gozo como parte del desarrollo del carácter de tu Hijo en nosotros, como parte de la manifestación de la naturaleza tuya, Padre, en nosotros. No solamente en mí, sino en nosotros. Que el que está a mi lado pueda ser contagiado, que el que está a mi lado sea contaminado de quién eres tú en mí. Gracias queremos darte en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, Padre. Amén y amén.